Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Al margen de lo que pasa en nuestro país con temas de vacunación masiva y demás, hay temas puntuales e importantes que también merecen la atención de los panameños. Durante esta semana veíamos un caso, por ejemplo, en Aldeas SOS, un caso que pasó hace muchísimos años, pero que trae a colación el tema de el maltrato a menores en algunos albergues. En este caso muy puntual, ha pasado mucho tiempo, pero también veíamos que en la Asamblea Nacional, la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia designa una subcomisión porque se están dando nuevos casos de maltrato en albergues a esta población tan vulnerable. Hoy vamos a hablar sobre este tema importante, proyectos que se están desarrollando, iniciativas muy interesantes porque hay que comenzar a sembrar de manera diferente en esos jóvenes, en esa población vulnerable para poder ver hombres de bien y de éxito en el día de mañana. Hoy vamos a hablar precisamente con el presidente de la Junta Directiva de Aldeas SOS, el licenciado Domingo Barrios. Él es nuestro invitado de hoy aquí, precisamente en Cara a Cara. Licenciado Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, vamos a hablar de un tema muy importante y me gustaría aprovechar también para hablar sobre todos estos proyectos interesantes que buscan ayudar a esta población tan vulnerable. Esta semana usted en conferencia de prensa hablaba de un caso, una joven ya mayor de edad, obviamente con familia, con una vida formada, que en el exterior presentaba una denuncia de maltrato de la que había sido objeto mientras estaba en su momento, en su infancia, en Aldeas SOS. Ella decía también, no solamente fui la única, habían otras jóvenes conmigo, estaban enterados algunos directivos. Usted, a base de esta denuncia que están investigando en este momento, hacía algunas declaraciones. Licenciado Domingo, pero puntualmente, el tema aquí es cómo poder ayudar hoy en día a una población que sigue siendo vulnerable, que siguen habiendo muchas denuncias en nuestro país. ¿Cómo buscar el freno tal vez para evitar que esto se siga dando en nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias, Dorcas, por recibirme y por darnos la oportunidad de seguir contribuyendo a mejorar la protección de los derechos y las garantías de los niños, niñas y jóvenes en Panamá. En efecto, como mencionas, Aldeas Infantiles SOS recibió un informe con declaraciones de una chica que participó en nuestros programas en la década de los años 80, hace más de 35 años, donde ella se aproxima a nuestras oficinas en Europa para comentar su experiencia debido a que observa que hay muchas noticias de casos y denuncias de abusos de desprotección que se dan en diferentes albergues alrededor del mundo, y ella decide compartir en la actualidad su experiencia con los dignatarios de Aldeas SOS en esta oficina ubicada en Austria. Básicamente en ese informe ella hace una declaración donde presuntamente fue víctima de casos de desprotección, ella y otras chicas más que estaban también en el programa, y también alega que presuntamente estos casos fueron notificados por ella a los representantes de Aldeas SOS internacionales que estaban en Panamá en aquella época, a nivel también de Latinoamérica e inclusive a nivel global, y que estas personas reconocieron conocer del caso y que inclusive le ofrecieron sus disculpas. Al conocer sobre este reporte, la Junta Directiva actual de Aldeas SOS Panamá, que lleva aproximadamente 20 años dirigiendo aquí la organización, tomó la decisión de ejecutar una reunión extraordinaria de directiva y llegamos a las conclusiones de que uno, luego de buscar la asesoría legal, no podíamos actuar legalmente porque los casos habían prescrito. En Panamá la ley indica que este tipo de casos de desprotección a menores prescriben 10 años después de haber cumplido la mayoría de edad el menor afectado. Y como esto hace 35 años, esta persona pues ya está cercana a los 50 años de edad posiblemente, y esto ha prescrito. De igual forma, decidimos buscar información interna en nuestros reportes a ver si había datos sobre este caso o los otros que ella mencionaba, y no existe ninguna información porque aparentemente en aquel momento, si esto realmente ocurrió, porque al final son presunciones, no hubo una acción tomada o no hubo un reporte al respecto. Entonces, lo que nos quedaba por hacer como directiva
era solicitar a nuestra organización y a la Oficina Internacional el que indagara a estos dignatarios que ella sí mencionaba en sus declaraciones como que presuntamente conocían del caso, para saber realmente qué ellos conocían, qué fue lo que ocurrió y qué acciones se tomaron o cuáles no se tomaron y se debieron haber tomado en su momento. Entonces, estamos siendo responsables y somos la primera ONG que está atendiendo casos del pasado, casos que han prescrito hace más de 20 años. Este caso tiene una data de arriba de 30 años de haberse suscitado. Sin embargo, le estamos ofreciendo a esa persona el indagar, el hacer una investigación interna administrativa para poder saber lo que realmente ocurrió. No estamos poniendo en duda sus declaraciones en lo absoluto, sino que queremos más detalles sobre las mismas y queremos saber si habían otras víctimas también, como ella los menciona. Nosotros no podemos contactar a estas posibles víctimas legalmente, no se nos permite, porque los casos han prescrito y estaríamos invadiendo la privacidad de estas personas que hoy día pueden tener familias, ser esposas, madres, pero sí podemos, y es la razón por la cual hacemos estas intervenciones públicas, invitar a cualquier persona que haya sido impactada de algún caso de desprotección en esta época, que se acerque a nuestras oficinas sin temor y que sepa que le vamos a escuchar y que le vamos a apoyar en todo lo posible. Licenciado, sí, quisiera ir un poquito aquí porque, claro, ustedes incluso están hablando de resarcir de alguna manera y creo que, como bien lo ha dicho, es la primera ONG que hace este tipo de señalamientos, anuncios, este tema de la investigación y demás. Pero me salta una pregunta, ¿cómo han hecho ustedes a través de los años para poder guardar, fiscalizar, verificar de que no hayan este tipo de casos de abuso? Bueno, ya conocemos la lista en nuestro país de cómo ha sido vulnerada esta población. ¿Qué cosas o qué hace la diferencia en Aldeas SOS que han ustedes mantenido ese estándar de verdadera protección y garantizar eso que necesitan estos menores? Correcto. Aldeas SOS va a cumplir 40 años en Panamá el próximo año 2022. Y estos casos ocurrieron en los primeros años de Aldeas operando en el país. A través de todas estas décadas, Aldeas ha caminado una ruta muy larga y ha desarrollado políticas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que nosotros en los 20 años que lleva esta directiva en Panamá al frente de la organización hemos estado ejecutando de manera firme. Y todo caso, toda sospecha o todo intento de vulnerar los derechos de nuestros niños, hemos actuado responsablemente y hemos llevado a las instancias legales lo que corresponde. Hemos obtenido procesos, juzgamientos, sentencias y condenas y personas que están cumpliendo su sentencia hoy día en las cárceles. Pero ¿cómo evitamos llegar allí? ¿Cómo evitamos que se dé la desprotección? ¿Cómo evitamos que se dé el abuso? Porque hemos podido mantener una operación limpia en 20 años donde los casos que se han dado han sido mínimos, usualmente a manos de terceros, y los hemos podido identificar a tiempo y procesar a tiempo? Bueno, tenemos 4 pilares en nuestra política interna de protección infantil. Primero es la concientización. Concientizar a los niños, a ellos mismos, a los adultos que los cuidan, a nuestro personal, a toda persona que interactúa con ellos en nuestros programas, de qué es un caso de desprotección, de qué es un caso de abuso infantil, físico, sexual, emocional. La segunda columna de la prevención, prevenir a través de nuestros sistemas que estas cosas lleguen a ocurrir. La tercera es la denuncia, promover la denuncia anónima, la denuncia directa de cualquier tipo de situación que el menor considere que está vulnerando sus derechos. O si hay un tercero que lo está presenciando, que ese tercero coloque la denuncia. Y el cuarto pilar es la respuesta. Y la respuesta es la acción decidida de resolver el problema, de evitar que pase si fue una sospecha, si fue un intento, o de actuar si ha ocurrido al máximo de la ley, tanto internamente como dentro de la facultad administrativa de la organización, como externamente con los juzgados y las autoridades. Claro que sí. Entonces, teniendo un sistema... Ajá. Vamos a hacer una pausa, licenciado Barrios, porque me parece muy interesante estos datos que usted nos proporciona. Al final del camino se está preparando a ese menor de edad para que él sea el primer escudo, que yo creo que eso es una cosa muy importante. Sí. Alrededor de esto, ustedes están haciendo un trabajo interesante con los niños migrantes, que tanto ha llamado la atención de la población, y más adelante también hablaremos sobre otros proyectos aquí con los nacionales, pero me llama mucho la atención de algunas cifras que hay de niños que han estado desprotegidos porque sus
padres no están porque vienen tal vez en otro viaje y no saben qué hacer con estos niños. Me gustaría conocer un poco sobre esto y también hablemos, licenciado Barrios, sobre ese mapeo que están haciendo ustedes con la Contraloría. ¿Cómo buscan captar a los niños que están en los albergues? ¿Quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿En qué proceso se encuentran? Creo que hay un trabajo interesante que se está haciendo alrededor de, como dije al inicio del programa, para tratar de cuidar a esa futura generación, pero que desde ya se encuentra en una situación vulnerable. Vamos a la pausa brevemente, pero enseguida retornamos con más, con este tema interesante aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Aprovechemos este bloque, licenciado Barrios. Este trabajo que se está haciendo con los migrantes específicamente, hábleme un poco sobre esto. Definitivamente en Darién hemos visto imágenes aterradoras, tristes, muy frustrantes también para seres humanos que están de tránsito por nuestro país, pero con una condición muy particular. Pero en el caso de los niños migrantes, ¿qué ha estado haciendo Aldea SOS? ¿Cómo no? Sí. En los últimos meses hemos iniciado un proyecto que es la primera casita hogar de transición o de apoyo transitorio o acogimiento transitorio para niños migrantes en Panamá. Y creo que una de las pocas que hay todavía en Latinoamérica. Es conocido que la población de migrantes que está viajando a través de la selva del Darién, desde Colombia hacia Panamá, ha incrementado de manera sustancial. En lo que va de este año, más de 64.000 migrantes han cruzado la selva. Y de estos, un 21% son niños, ya sean acompañados o no acompañados. Entonces, la población de niños migrantes también ha crecido exponencialmente. Y muchos de estos niños, lamentablemente, atraviesan la selva y llegan a la frontera panameña, a veces no acompañados porque sus padres o el adulto que lo acompañaba ha fallecido en la trayectoria. Algunos de estos niños vienen no acompañados, los envían los padres por delante. Y algunos de estos niños también pueden ser víctimas del tráfico de personas. Entonces, la realidad es que estos niños se presentan en territorio panameño totalmente desprotegidos, a veces no acompañados, muchos no acompañados, obviamente sin recursos para alimentarse, para vestirse, para cuidarse, un lugar donde estar. Y era inminente la necesidad de establecer una oportunidad de atención que brindara de manera transitoria un cuidado mientras se lograba ubicar cuál era la mejor solución para estos menores migrantes y poderlos reintegrar con sus familias, ya fuera que la familia venía detrás en la caravana migratoria o que tendrían algún familiar al que pudieran retornar en su país o que en efecto algún país podría recibirlos en adelante. Entonces hemos abierto la primera casita de cuidado transitorio. Esto es un proyecto en conjunto que estamos realizando con UNICEF y luego vamos a buscar pues, poder hacerlo sostenible en el tiempo con otras contribuciones y es algo que está iniciando. Es un primer esfuerzo del cual estamos bastante satisfechos. ¿Cuántos niños se están atendiendo? ¿Cuántos niños se están atendiendo en este momento? Esto varía diariamente según los niños que van llegando y que nos son enviados de acuerdo a la situación en la que estén, pero te puedo comentar que de 35 niños que habíamos recibido, por ejemplo, en algún momento, 32 pudieron ser reintegrados con sus familias biológicas. Entonces, es importante que en toda esta confusión que está ocurriendo en la frontera, de estas familias que se separan a través de ese viaje, de estos niños que pueden quedar sin cuidado, sin acompañamiento, podamos nosotros del lado panameño tener una opción que, respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, le podamos dar acogimiento y podamos buscar alternativas para que ellos sean redirigidos a la mejor opción de cuidado que se les pueda encontrar, que siempre va a ser el volver a estar reintegrados con su familia biológica. Claro, hay otro proyecto interesante que es en conjunto con la Contraloría. Hábleme un poco de esto, porque me parece bien interesante lo que se quiere hacer y al final del camino ir descubriendo esas estrategias para que estos adolescentes, para que estos menores de edad puedan acercarse, licenciado Barrios, lo más posible a eso que nosotros conocemos como hogar, que es lo que en este momento obviamente no tienen, y sobre eso todas las denuncias que se presentan de abuso. Correcto, viendo el caso de los albergues que pues todos observamos con mucho dolor,
ocurrir meses atrás, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con nosotros, hemos firmado un acuerdo de colaboración en el cual deseamos poner nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros manuales operativos, nuestros entrenamientos a disposición de todo lo que es la estructura de la CENIAF y del MIDES, y con el apoyo de la Contraloría en la gestión de recursos para poder transformar todo lo que es el sistema de cuidado alternativo de la República de Panamá. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que el tema de los albergues vaya reduciéndose a nivel de solución de cuidado alternativo. Porque el derecho de los niños, su principal derecho es vivir en familia. Si no es con su familia biológica, con una familia biológica inmediata o extendida. Y si no es así, con una familia adoptiva. Y si no es así, con una familia de tipo de acogimiento. Entonces tenemos que ir caminando hacia reducir los albergues como opción de cuidado e incrementar la opción de poder llevar a los niños a hogares acogentes. Sin embargo, esto es una transición que toma tiempo, que es muy delicada y que tiene que ser manejada de manera profesional. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos primero con identificar cuál es la población vulnerable que está en necesidad de cuidado, que está hoy día en estos albergues y que eventualmente queremos poder transicionar a hogares de acogimiento en la comunidad. Para eso, el primer paso que vamos a hacer es un censo, un mapeo, con el apoyo del Departamento de Estadística y Censo de la Contraloría, que ha desarrollado una herramienta para poder ir a todos los albergues y hacer un censo real y completo de los niños que están allí, sus datos generales, sus datos específicos, sus estatus legales, las razones por las cuales están allí o las razones por las cuales no deben estar allí, y realmente identificar cuál es la necesidad de cada uno de estos niños, si debe estar en un albergue, si puede volver a una familia inmediata, biológica, extendida, o si puede ir a un hogar acogente. Una vez que tengamos toda esta información de este censo completo de cada niño, y la información se sigue actualizando cada día, porque cada día cambia al ingresar y salir niños de los albergues, vamos a poder decidir cuántos hogares acogentes requerimos en cada área de la República, provincia de Panamá, provincias centrales, Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, y poder entonces definir, ok, estos niños que están en estos albergues con estas capacidades hoy en día que ya poseen de resocializarse, de haber sanado sus heridas, de haber sido apoyados, pueden ir ya a un hogar acogente donde tienen que haber estas capacidades de atención. Nosotros como organización tenemos experiencia en las aldeas, en un sistema de albergue tipo familiar, pero también tenemos experiencia con familias SOS en la comunidad, que es igual que un hogar acogente. Entonces vamos a transmitir toda esa experiencia y ese conocimiento a las personas de la CENIAF y del MIDES que van a estar a cargo de estas operaciones, que también son gente muy experta y muy profesional, pero para que puedan usar el conocimiento internacional que nosotros poseemos, nuestras guías, nuestros manuales, nuestros entrenamientos, para asegurar de que la ejecución sea mucho más profesional y sobre todo se dé el seguimiento y el monitoreo, que es lo que hoy en día parece no estarse dando. Sí, voy a la pausa, pero mire, me quedo con esta pregunta. Lo que nosotros entendemos hoy en día, licenciado Barrios, como albergues, eso ha fracasado en nuestro país. Por eso se trata de buscar otras alternativas. Su respuesta me la da cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Aquí también se está hablando mucho sobre leyes. Hay que cambiar las leyes, tienen que ser más enérgicas, hay que garantizar de una manera más eficiente esa protección al menor. De ese tema también estaremos hablando cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Licenciado Barrios, la pregunta en cuestión era: ¿han fracasado los albergues? Lo que nosotros hemos visto, el trabajo que han desarrollado en este momento. ¿Qué piensa usted? Bueno, es evidente que hay albergues que han fracasado. Y cada caso en particular de cada niño que haya sido víctima de algún tipo de abuso, de algún caso de desprotección, es un fracaso contundente y lamentable. Esto es producto de que no tenemos una ley marco que establezca una estructura interinstitucional a nivel del Estado, a nivel de la parte social e inclusive de las responsabilidades de la familia, para dirigir todos los esfuerzos a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el gran fracaso está en no tener esta ley que nos oriente, que nos guíe, que nos dé responsabilidades, que nos dé también claridad en los derechos de los niños y que también nos genere sanciones para cualquier incumplimiento que haya en la protección de los mismos. Entonces, el principal fracaso está en no tener una ley
macro de protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en Panamá. Eso está ahora en segundo debate en la Asamblea y yo otra vez más les pido a los señores legisladores que legislemos para proteger a nuestros niños y que pasen esta ley de protección que ha presentado el MIDES, que ha presentado la ministra de Desarrollo Social y que conlleva muchas de las necesidades que tenemos que suplir para evitar que estas cosas sigan pasando. También creo que otro fracaso está en que estos delitos, sobre todo los que tengan que ver con un abuso sexual, físico, que marcan y dejan huella en la vida de una persona, prescriban. Yo pienso que estos delitos causan un daño que la persona lleva consigo la vida entera y ese delito sigue recurriendo cada vez que esta persona lo recuerda y lo sufre. Entonces, este tipo de delitos no deben prescribir. E invito entonces a la Asamblea Legislativa, y sé que el MIDES también opina lo mismo a nivel de su alta dirección, de que debe haber cambio en la legislación donde este tipo de delitos no prescriban en el tiempo, ni tanto el que lo cometió el agresor, ni como cualquier persona que lo esté encubriendo. Claro que sí, yo creo que estos son aspectos muy importantes, licenciado Barrios, y usted daba en el clavo con algo muy importante. ¿Cómo poder ayudar a esas personas vulnerables? ¿Cómo acercarlos, decíamos en el bloque anterior, a lo que todos conocemos como hogar? Tal vez esa es la parte que se les ha quitado y tenemos nosotros una gran deuda con estas futuras generaciones porque usted habla de una ley que todavía no ha sido aprobada, que es discutida en segundo debate, pero me gustaría cerrar este programa, licenciado, con su experiencia. ¿Por qué usted tiene tanta pasión, pudiéramos decir? ¿Por qué usted está tan firme con esta decisión de poder querer ayudar y no solamente querer hacerlo, sino saber que pueden obtenerse resultados diferentes en la vida, porque es la vida de un niño, la vida de un adolescente que ha sido marcada, pero puede existir la diferencia? ¿Nos podría compartir algo de su experiencia, licenciado Barrios? Correcto, yo he sido transparente sobre mi sensibilidad en este tema y conlleva a que yo soy producto de una experiencia de un hogar de acogimiento, posteriormente un hogar adoptivo. Independientemente de los antecedentes que tenga la historia de cada niño o niña y de las dificultades con las cuales haya llegado al mundo y de las razones por las cuales ha quedado sin cuidado parental o en el abandono, todo niño es un milagro y es un milagro que puede ser llevado a florecer con la atención, el amor y la sensibilidad de aquella persona que decida ser su madre y de aquel hombre que decida ser su padre y darle una familia. Por eso yo creo y estoy convencido que todos estos niños llevados a un ambiente familiar, ya sea de su familia inmediata, extendida, un hogar de acogimiento o un hogar adoptivo o un albergue con una estructura tipo familia, lo más cercano que sea a estar en un ambiente familiar le va a dar la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades, de sentir y vivir la experiencia de lo que es amar y ser amado y tener las oportunidades de desarrollar entonces sus habilidades cognitivas, sus habilidades físicas, deportivas, artísticas y poder ser un hombre o una mujer de bien que transforme la vida de otras personas. En estos días vi un video muy hermoso de un fósforo y una vela, donde el fósforo quería prender la vela y la vela le decía, pero me vas a quemar. Y es que el fósforo le decía, pero es que los dos estamos aquí para hacer luz. Mi luz es corta, pero yo prendo tu llama y tú vas a brillar por mucho más tiempo. Entonces seamos el fósforo de miles de velas e iluminemos la vida de muchos niños en Panamá. Muchísimas gracias, licenciado Barrios, por estas palabras y nos quedamos con esta última reflexión. Hay mucho que podemos hacer si cada uno aportamos ese granito de arena. Ahí en la Asamblea hay un proyecto interesante donde pueden los diputados aportar, pero cada persona puede hacer su aporte. Mire este tema de casas de acogimiento. Como bien lo dice el licenciado Barrios, depende de lo que hay en el corazón de cada persona. Y se llama hogar cuando se ama, definitivamente, porque estos menores, muchos han sido sacados de sus casas porque no han encontrado en ellas ese amor. Un tema muy importante porque estamos hablando de seres humanos y porque estamos hablando de nuestras futuras generaciones, sí, de panameños también que cuando crezcan se van a convertir en profesionales, pero depende de lo que nosotros sembremos en el día de hoy. Al presidente de la Junta Directiva de las Aldeas SOS, licenciado Domingo Barrios, mil gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí en Cara a Cara.